El gesto más revelador del final de Juego de Tronos no es quién gobierna, sino cómo el acto de gobernar deja de significar nada. Cuando Bronn recibe Alto Jardín, uno de los feudos más antiguos y venerados de Poniente, junto al título de Mano del Rey encargada del tesoro, la escena transcurre casi sin peso. No hay solemnidad, no hay ceremonia, no hay un ajuste de cuentas moral. El orden no se derrumba, simplemente llega a su forma final. No es un chiste narrativo, es un diagnóstico. Alto Jardín representaba, durante 7 temporadas, la fantasía más convincente que Poniente se contaba a sí mismo, que la herencia podía ejercerse sin corrupción, que el refinamiento podía convivir con el dominio, que la sangre noble podía disfrazar la violencia de civilización en lugar de simplemente ocultarla. La casa Tyrell cultivó esa imagen con precisión. Eran poderosos sin parecer crueles, influyentes sin parecer groseros, calculadores sin mostrar jamás el filo. Su legitimidad no dependía del miedo, sino de la continuidad. Eran, en esencia, la justificación estética de un sistema hereditario. Que Bronn termine sentado en ese trono no es una subversión de esa fantasía, es su consecuencia lógica. Para cuando eso ocurre, el sistema ya ha devorado cada uno de los principios que decía sostener. El linaje quedó vaciado por la guerra, el honor demostró ser negociable. La legitimidad se separó por completo de la capacidad real de gobernar. Lo único que sobrevive es la eficacia en medio del caos, y si algo es Bronn, es eficaz. La escena funciona precisamente porque no finge lo contrario. Bronn no llega ahí como reformador, no representa un nuevo pacto social, no es el defensor de los que no tienen voz. Es la violencia que aprendió el lenguaje de los números. Es el resultado final de un sistema que premia el mérito cuando ese mérito se mide únicamente por sobrevivir. Poniente siempre dijo despreciar a hombres como él, de cuna baja, sin modales, cínicos, movidos por el oro y no por la causa. Y sin embargo, temporada tras temporada, ese mismo mundo termina recompensando justamente esas cualidades. Cada institución que se desploma lo hace porque no puede competir contra ellas. El reino no cae ante monstruos, cae ante quienes saben adaptarse. El ascenso de Bronn desnuda la vaciedad del poder hereditario con más crudeza que cualquier revuelta. Los Tyrell no perdieron Alto Jardín por debilidad, la perdieron porque el sistema en el que confiaban dejó de protegerlos en el momento en que las reglas dejaron de aplicarse por igual. Cuando la sangre noble ya no garantiza seguridad, se convierte en simple decoración. Ese es el verdadero horror silencioso de la escena. Nadie discute el nombramiento, nadie protesta por principios. El consejo privado lo acepta porque, a esas alturas, aceptar es un acto reflejo. Resistirse exigiría creer en algo, y la creencia ya se agotó hace mucho. El sistema no se defiende a sí mismo porque ya ni siquiera recuerda qué es lo que estaba defendiendo. En realidad, el verdadero motor de la movilidad social en Poniente siempre fue el mérito logrado a través de la fuerza. Los caballeros ascienden matando, los señores consolidan su poder eliminando rivales, los reyes gobiernan mediante la amenaza. La única diferencia está en el envoltorio. Bronn elimina ese envoltorio. Nunca invoca un derecho divino, nunca apela al destino, no finge respeto por la tradición. Nombra el intercambio tal como es, servicio prestado, recompensa entregada. No es una postura noble, pero es honesta. Cuando pide Alto Jardín, no está rompiendo el sistema, está exponiendo su farsa. Todos los señores que lo precedieron obtuvieron tierras mediante sangre, matrimonios o coacción. Bronn simplemente se salta los eufemismos. No envuelve su ambición en discursos sobre el deber o el legado, dice el precio en voz alta, y el sistema lo paga. La verdadera tragedia no es que Bronn sea indigno de gobernar, es que la idea misma de estar capacitado se redefinió de forma tan estrecha que él encaja perfectamente. Entiende el valor de la ventaja, entiende los incentivos, sabe que la lealtad dura solo mientras existe algo que la haga cumplir. No son intuiciones de un campesino cualquiera, son las lecciones más depuradas de la política de Poniente. Lo único que le falta es reverencia, y para este punto de la historia, la reverencia se ha convertido en un lastre. Ese nombramiento también deja al descubierto la mentira detrás del miedo aristocrático a la movilidad social. El poder no le teme a los pobres por incapaces, les teme porque son honestos respecto a por qué quieren el poder. Las grandes casas envuelven su ambición en tradición. Bronn se quita esa envoltura. El resultado no es caos, es claridad. Alto Jardín bajo su mando no es una corrupción del sistema, es el sistema sin sus mitos. Aquí la vaciedad del poder heredado se vuelve imposible de ignorar.
Si el feudo más venerado del dominio puede entregarse a un mercenario sin ceremonia alguna, entonces este feudo nunca fue sagrado. Era valioso, y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Lo valioso puede reasignarse, lo sagrado no. Para el final de la historia, todo lo sagrado ya fue liquidado. Por eso la escena no se siente como triunfo ni como sátira, sino como puro agotamiento. No se le pide al espectador que celebre ni que se indigne, se le pide que reconozca el patrón. Bronn no es una anomalía, es el sobreviviente de cada contradicción que Poniente nunca quiso resolver. Prospera porque jamás creyó en las reglas que destruyeron a todos los demás. Desde el principio, entendió algo que los nobles se negaban a decir en voz alta. La moral en este mundo es opcional, pero tener ventaja no lo es. Nunca confundió los títulos con el poder real, ni los juramentos con protección verdadera. Medía resultados, ajustaba su rumbo. Cuando la guerra premiaba la lealtad, actuaba con lealtad. Cuando premiaba la traición, negociaba la traición. Eso no es villanía, es adaptación pura. La ironía final es que el propio sistema termina confundiendo esa capacidad de adaptarse con verdadero liderazgo. Su papel como mano del rey encargada del tesoro cierra el círculo perfectamente. El mismo hombre que antes luchaba por monedas como espada de alquiler, ahora las administra. No porque comprenda la economía en abstracto, sino porque entiende la escasez. Sabe que el dinero, igual que la violencia, solo importa cuando se mueve. La riqueza acumulada se pudre. El poder inactivo invita a los rivales. Hay que gastar con decisión, recompensar rápido la lealtad y nunca confundir la estabilidad con la permanencia. No es sabiduría profunda, es lógica de supervivencia llevada a gran escala. La aceptación del consejo revela hasta qué punto los valores fueron reemplazados por la simple logística. Nadie pregunta si Bronn debería gobernar, preguntan si sabrá administrar. Gobernar se redujo a mantenimiento. Los ideales fueron sustituidos por evaluaciones de riesgo. Es el sistema devorándose a sí mismo. Cada defensa aristocrática contra hombres como él se derrumba bajo escrutinio. Es tosco, pero también lo fueron los conquistadores originales. Es violento, pero también lo fueron los fundadores de cada linaje. Actúa por interés propio, pero también lo hicieron las dinastías que gobernaron Poniente durante siglos. La única diferencia es que él no finge lo contrario. En un mundo donde todos mentían sobre por qué sostenían el poder, quien dice la verdad gana por descarte. La ironía última de esta movilidad social no es que Bronn ascienda, es que, al ascender, nada cambia realmente. El pueblo llano sigue invisible, las estructuras siguen siendo las mismas, extractivas como siempre. La violencia simplemente pierde su romanticismo. Esto no es progreso, es desgaste. Poniente no evoluciona, se despoja de sus ilusiones. Alto Jardín, que alguna vez simbolizó una autoridad cultivada, termina probando que toda autoridad siempre fue intercambiable. Las flores se marchitan, los libros de cuentas permanecen. Bronn no destruye el legado de los Tyrell, lo convierte en negocio, y al hacerlo, expone la contradicción final. Un sistema que dice despreciar a los mercenarios termina gobernado por uno, precisamente porque los mercenarios son los únicos honestos sobre el precio real de la lealtad. No lo premian por su virtud, lo premian por su exactitud. El sistema no colapsa por su culpa, ya había colapsado antes de que él llegara. Él simplemente entra al vacío que quedó. Su ascenso no es un fallo de la justicia, es su ausencia total. Cuando las normas se evaporan, solo quedan los tratos. Poniente no termina con un tirano, un héroe o un reformador, termina con un administrador. Y quizás sea el final más honesto que podía tener. Lo que agudiza todo esto es la escasa resistencia que enfrenta el nombramiento de Bronn, no solo dentro de la trama, sino en la lógica misma de la narrativa. No hay un contraargumento porque, a esas alturas, la historia ya invalidó cualquier otra forma de legitimidad. El idealismo se quemó, el derecho de nacimiento implosionó, la reforma moral colapsó bajo sus propias contradicciones. Para cuando llega ese momento, oponerse se sentiría artificial, casi falso. El mundo ya votó con sus propias ruinas. Aquí la idea de un sistema que se devora a sí mismo deja de ser metáfora. Poniente se construyó para concentrar el poder en la sangre, pero dependía de la violencia para sostener esa sangre. Con el tiempo, la violencia se volvió más adaptable que el linaje. La herramienta aprendió más rápido que la corona de hierro. Bronn es lo que ocurre cuando el instrumento supera al mito que alguna vez lo justificó. Y es importante notarlo, Bronn no malinterpreta la aristocracia, la entiende perfectamente. Sabe que la nobleza nunca fue sobre virtud ni sobre cuidar al pueblo.
Fue siempre sobre aislarse de las consecuencias. Los títulos existen para amortiguar a quien los porta. Los castillos existen para postergar la rendición de cuentas. Las costumbres existen para hacer parecer natural la desigualdad. Su ascenso no viola esos principios. Los explota con total claridad. No le dan Alto Jardín porque lo amen, se lo dan porque negárselo sería peligroso. Y eso lo coloca exactamente al nivel de cada señor fundador en la historia de Poniente. Conquista, matrimonio, herencia, todas son formas distintas de coacción. Bronn simplemente usa la más explícita disponible al final del mundo. La respuesta del Consejo revela otra capa de decadencia. Gobernar dejó de ser un proyecto de futuro para volverse pura reacción ante amenazas. Nadie está construyendo nada, solo intentan minimizar riesgos. No eligen a Bronn porque vaya a mejorar Alto Jardín, sino porque excluirlo desestabilizaría el frágil equilibrio que aún queda en pie tras la guerra contra los muertos y la caída de Desembarco del Rey. La estabilidad, no la justicia, es ahora la única medida que importa. Esto convierte la movilidad social en algo casi grotesco. El ascenso de Bronn suele leerse como el triunfo del pueblo llano, pero nada en su nombramiento redistribuye el poder hacia abajo, solo lo reubica lateralmente. La escalera se sube, no se destruye. Los de abajo siguen sin voz. La única diferencia es que el hombre que llega a la cima admite que la escalera existe. Esa admisión le quita a la nobleza su última defensa, la superioridad moral. En cuanto el poder reconoce abiertamente que es transaccional, pierde su derecho a reclamar legitimidad por tradición. Lo que ocupa en lugar de esa legitimidad es la inercia. El sistema sigue funcionando no porque alguien crea en él, sino porque nadie tiene ya la energía, ni la imaginación, para reemplazarlo. Bronn prospera en ese vacío porque nunca necesitó creer en nada para funcionar. Hay también algo profundamente desolador en el momento en que todo esto ocurre. Bronn no asciende durante la Gran Guerra contra el Rey de la Noche, cuando el caos podría justificar el oportunismo. Asciende después, cuando la paz debería, en teoría, dar espacio a la reflexión. Esa reflexión nunca llega. El reino está demasiado exhausto. La reconstrucción se convierte en simple administración. La administración se convierte en costumbre, y la costumbre termina sellando el nuevo orden sin que nadie lo discuta. La vaciedad del poder heredado no solo queda expuesta, se vuelve irrelevante. El peso simbólico de Alto Jardín no puede competir con una amenaza inmediata. Su historia no puede negociar condiciones. Su legado no puede sostener un cuchillo. Bronn sí puede, y con eso basta. Por eso su presencia no se siente como sátira, sino como algo inevitable. No es más inteligente que los nobles, no es más valiente, simplemente es menos sentimental. No confunde la historia que Poniente se cuenta a sí mismo con los mecanismos que realmente lo mueven. La tragedia es que, una vez que esa verdad queda del todo expuesta, cualquier reforma se vuelve casi imposible. No se puede apelar a valores que ya fueron liquidados. No se puede avergonzar a un sistema que ya dejó de fingir virtud. El gobierno de Bronn no es tiránico, es terminalmente pragmático. No ofrece una visión que resistir, solo logística que soportar. En ese sentido, el sistema no termina en fuego de dragón ni en revolución, termina en administración pura. Alto Jardín se convierte en un activo, no en un símbolo. El dominio entero se transforma en una hoja de cálculo. El poder deja de ser algo en lo que se cree para convertirse en algo que simplemente se gestiona. No es un colapso, es una decadencia burocratizada. Bronn, como producto final de todo ese caos, no es celebrado por admirable, es tolerado por preciso. Refleja a Poniente tal como es, despojado de sus propias mentiras. Ese reflejo incomoda, pero es estable. Y después de la muerte de tantos reyes y la caída de tantas casas, la estabilidad es el único valor en el que todos parecen coincidir. La crueldad final es que Bronn ni siquiera necesita defender su lugar. El sistema lo hace por él. Cada objeción se derrumba bajo el peso de su propia historia. Cada protesta moral llega demasiado tarde para importar. Para cuando se sienta en el consejo, la mesa ya fue vaciada de todo significado. El sistema no se devora a sí mismo con espectáculo, sino con eficiencia. Consume sus propios mitos, digiere sus ideales y expulsa algo más magro, más duro, más honesto. Bronn no es la podredumbre, es lo que queda en pie cuando la podredumbre termina su trabajo, y por eso su ascenso se siente incorrecto, pero innegable. No porque Poniente haya cambiado, sino porque, finalmente, dejó de mentir sobre lo que siempre fue.